México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Novena parte. Ernesto Zedillo Ponce de León. 1994-2000. Caída de fachada y sumisión reconfirmada. Continuidad de fondo. Intermitencias entre los agentes de compraventa. Sección 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. A mayor importación de bienes de capital, mayor es la intensificación de préstamos para financiar el incremento productivo. Y, para peor cosa, la afluencia de capitales extranjeros en la etapa neoliberal tiene preferencia por la ganancia monetaria obtenida en la banca y o en la bolsa, capital indirecto, provocando que el conjunto de la economía dependa de los vaivenes del sector especulativo, gestándose círculos viciosos que inhiben el desarrollo industrial, condiciones nocivas como la cartera vencida en una banca comercial que no presta sino a intereses muy elevados, tipo monopolio, ahogándose multitud de empresas medianas y pequeñas. Si en el 87 se había padecido un desfalco en la bolsa, para el 92 un nuevo crack bursátil acaeció en junio reventando el boom del sexenio. La especulación monetaria volvió a efectuar su maléfico influjo, pero para peor ocasión amplificada por la intromisión del capital extranjero que arriba para modernizar al sector bursátil. Desde principios de 1989, la inversión extranjera fluyó de manera importante hacia la compra de acciones de las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y, por tanto, el índice de precios y cotizaciones de tales acciones comenzó a repuntar con mucha fuerza. Los recuerdos del crack del octubre negro de 1987 pasaron al olvido y nuevamente la especulación bursátil se desató con desenfreno. Desmemoria propia del frenesí que promueve el propio gobierno salinista con la supuesta superación de la crisis. El salinato, con su apertura indiscriminada al capital extranjero, pone a tiro a la economía nacional, siendo el capital agio extranjero, preferentemente estadounidense, el que aprovecha la ocasión dorada en condiciones inmejorables para el beneficio de capitales golondrinos. A partir del crack de junio de 1992, hubo un cambio de estructura en los flujos del capital extranjero hacia México. Hasta dicho momento, el capital extranjero de cartera se había colocado preferentemente en la compra de acciones y a partir de tal fecha lo hace fundamentalmente en títulos de la deuda interna mexicana. Juego del agio a lo Wall Street, beneficiándose de la apertura de la bolsa y de desregulaciones que comienzan a generarse favorables al capital especulativo, encontrando en ese momento en los tesobonos el mecanismo de constructo ingeniería financiera, le dicen ingenuamente, empleado para expoliar vía agio y transacciones asimétricas a las arcas públicas nacionales, propagándose los débitos con mecanismos bursátiles. La ingeniería bursátil que las reformas neoliberales procrean está configurada para asegurar e incrementar la ganancia especulativa del capital agio, cuando que la compra-venta de acciones no está sujeta a pagar impuestos, pero el capital productivo sí. La política económica neoliberal premia al capital usurario en detrimento del industrial, pasando a ser una política económica eminentemente, descaradamente crematista. El círculo vicioso del exportar importando y el pagar pidiendo más prestado tiene su desembocadura en el fregadero del endeudamiento acrecentado, la deuda eterna y la mayor dependencia de importaciones, no solo de bienes de capital, sino también de alimentos y gasolina. Nada más y nada menos, a las claras, toda la alaraca con que venden el desarrollo neoliberal es una vil farsa que en realidad implica el acrecentar la dependencia para con las potencias del norte hegemónico. El giro que se efectúa durante las administraciones neoliberales genera condiciones que favorecen al juego de los monopolios transnacionales de afuera y a los que se procrean dentro, y nada más que a ellos, y a un sector de empresas medianas enganchadas que en total no suman ni el 20% del total. Y el giro que favorece las exportaciones termina por revertirse con la sobrevaloración del peso, presionando hacia otra devaluación.
Por tanto, sin desarrollo interno ni mejoras en el empleo, las condiciones de vida de la clase asalariada se van por el tobogán de las depresiones neoliberales. Los capitales golondrinos, más que volar, ya sabemos, son buitres a la espera del momento oportuno para el cobro Shylock de ganancia abusiva y adúltera, para cuando el dominio mundial del capital especulativo favorece el incremento del capital ficticio por sobre la producción de bienes y servicios. La modernización de México se dejaba arrastrar por los parámetros impuestos por el capital especulativo triunfante desde Wall Street. Así en México, 89-93, el papel no tenía correspondencia con la producción interna y era evidente que un día tendría que volcarse hacia el dólar en la búsqueda de un sostén a su valor que no podía encontrar en el conjunto de bienes y servicios generados. La economía casino había generado un exceso increíble de papel que formó la base para la especulación contra el peso. No podía ser de otra manera, dada la asimetría entre peso y dólar e intercambios desfavorables que inclinaban la balanza comercial en forma deficitaria. Y como el capital financiero externo no financia nada, o poco, o amañadamente, el supuesto desarrollo no tenía sustento. Por lo tanto, pues, a devaluar abruptamente. De la confianza en los bonos a largo plazo se pasó de manera premeditada a los de corto plazo y a títulos sobre el adeudo nacional, puesto que los tesobonos indexados a dólares eran el instrumento bursátil adecuado para efectuar la extracción de capital dinero rumbo a los centros financieros. No dejaban de ser capitales golondrinos que emigran al norte, contándose con la premeditada, cuán oportuna y ya consabida, debían de saber los pececitos de memoria reciente, alza de la tasa de intereses made in USA, crezca endeudándose, pague exponencialmente después. La acumulación de capital dinero por procedimientos ágiles es sorprendente, confirmando el éxito de las medidas neoliberales tomadas para tal fin. Si en enero de 1986 el total histórico de la riqueza monetaria y financiera era de 16.8 mil millones de dólares, esa cifra contiene lo que se ha acumulado en este rubro en toda la historia del país. Desde principios de 1988, esta riqueza creció en forma vertiginosa hasta llegar a los 302 mil millones de dólares a principios de 1994, para luego reducirse ligeramente hasta los 264.2 mil millones de dólares en marzo de este año. La apuesta de los inversores es a incrementar la ganancia en el casino. La preferencia en porcentaje de inversiones se hará notar. La tendencia conduce a ubicarse en los bonos especulativos y en el cobro de la deuda interna. Esto es, apostarle a la quiebra de las finanzas nacionales. Que se diera de nuevo en 1992 un crack bursátil era consecuencia obligada, cual resultado conducido. México, como fiel reproductor y ejemplo de modelo neoliberal, se convierte en una economía casino, de banco y bolsa desregulados, privatizados, extranjerizados, en donde la productividad, por mucho, queda atrás del capital ficticio, tendencia propia del desquiciamiento monetario a lo friedmaníaco. La oscilación del préstamo fácil, abundante, se torna en su contrario, escaso y caro, tal y como suele ocurrir en el juego que tiende la trampa, el paso de la abundancia a la desecación. Pero adviértase que en este flujo propio del mercado monetario puede haber mano pachona dirigiéndolo y aprovechándose de él, pues adeudos incrementados con repentinas subidas de las tasas de interés y o la depreciación del peso ante el dólar afectan a millares de requirientes de crédito indispensable o también a los pececitos embaucados en el engolosinamiento de la ganancia cremática. La aberración monetaria de multiplicar el dinero repercute como afectación social en el empobrecimiento de los muchos al unísono que se produce el enriquecimiento de los pocos en resultas de esta ingeniería cremata. Inflación, intereses, deuda. Pasa a ser el némesis de la auténtica economía. Inflación, producto de la exacerbación de la ganancia capitalista estimulada con el trato monetarista que le carga el costo a los salarios desde el impuesto oculto al trabajo que cobra el Estado a favor de los emisores de la moneda.
Por ello, la inflación es falsamente combatida por el monetarismo friedmaníaco, cuya terapia rabiosamente antiinflacionaria es un depresivo que afecta a la economía popular para rescatar la ganancia capitalista. Restricción monetaria y crediticia, elevar las tasas de interés, restringir el préstamo social, pasando a disminuir el gasto público. Tal combate a la inflación no propone otra cosa sino una sangría para debilitar más al famélico y transferible esa sangre al vampiro. Un depresivo que elimina la función social del estado de bienestar sacrificado a la ganancia monopólica. Dicho fuere por el dirigente de la Coordinación de Usuarios de la Banca, CONAUB, Francisco Castro de la Cruz. A todos los sectores se les está pidiendo que mantengan bajos los salarios. En cambio, a la banca se le permitió aumentar descomunalmente sus tasas de interés. En pocos días, por ejemplo, los intereses de las tarjetas de crédito saltaron de 36 a 72%. Esto se debe a que nuestras leyes se adecuaron a la medida de la avaricia de la banca. El gobierno la ha sobreprotegido al permitirle la transgresión sistemática de las leyes. Hubo un contubernio entre los banqueros y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien fue juez y parte. ¿Cómo compitió el México de Salinas? Con megamillonarios, creándose unos cuantos grandes consorcios de alcance internacional que hacen lo mismo que los extranjeros: explotar y depredar, trabajo y natura. Altas tasas de interés para atraer el interés de los adinerados extranjeros, llegando a pagar un 12% anual, cuando en Estados Unidos promediaban un 4.8% de ganancia agio hacia 1993. Las estadísticas que reflejan el crecimiento monetario hacen notar que la ganancia bancaria y bursátil se acrecienta a partir del crack del 92. Precisamente, obvio que si el peso está sobrevaluado, las importaciones del norte se incrementan. Obvio que la apertura a la entrada de productos de Estados Unidos y Canadá es abrupta y la balanza comercial se torna deficitaria y los flujos de capital procedentes de esos mismos países no están para financiar tal desproporción, sino para agudizarla.